Como compartía Guillermo la semana pasada, el domingo pasado, estamos con esta serie sobre el libro de Jonás que hemos titulado La misión de Dios a través de su iglesia. Es decir, la misión de Dios a través de cada uno de nosotros en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y digo nuestra, entre comillas, ¿no? Comillado, porque en definitiva lo que estamos viendo en el libro de Jonás, que Dios es soberano, que Dios es el centro de todo, entonces nada, en definitiva, es nuestro, ¿eh? Todo, absolutamente todo en nuestra vida es y proviene de Dios, ¿sí? Así que bueno, invitamos una vez más a seguir leyendo el libro de Jonás, muy poquitito, ¿sí? 4 o 5 capítulos durante la semana para que podamos poner en mejor contexto todo lo que vamos trabajando desde este espacio de reflexión espiritual los días domingos. Está bien que es breve, es breve. Y hoy va a ser un poquitito más breve y más rápido, porque si no nos vamos a quedar acá hasta más de las 12 y no es la idea, sobre todo hoy que es el Día del Padre para muchas familias. Si prestamos atención a los dos textos que hemos leído, Hechos por un lado y el capítulo 2 de Jonás por el otro, vamos a ver muy claramente, articulando ambos pasajes, que tenemos por lo menos un cuádruple llamado, ¿sí? 4 llamados, 4 invitaciones de parte de Dios, muy concretas, muy específicas, que vienen también a lo largo de toda esta serie del libro de Jonás. O sea que en algún domingo pondremos más énfasis en alguno de estos conceptos, en otro domingo en otro, pero en definitiva, los dos textos que hemos leído hoy nos llaman a poder experimentar el perdón completo de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Afianzarnos en la restauración completa de Dios, más allá de lo que estemos viviendo, de lo que estemos atravesando, de lo que hayamos pasado a lo largo de nuestra vida. Hay una restauración plena y cotidiana de Dios disponible para cada uno de nosotros. Y después, como hemos trabajado a lo largo de toda esta semana y seguiremos trabajando en lo que resta de este año, ser plenamente conscientes de nuestro llamado y nuestra misión en la cotidianeidad, ¿sí? Y esto lo vemos particularmente en esta mañana en el pasaje de Hechos, ¿sí? Pablo y Silas siguiendo indicaciones muy, muy precisas de parte del Espíritu Santo de Dios. Y por último, creo que es el gran desafío para todos nosotros, en medio de un contexto tan complejo como el que vivimos en lo cotidiano, vivir mirando siempre hacia adelante. No es tan complicado eso, ¿sí? Depende. Y sobre todas las cosas depender plenamente de la providencia y la sabiduría de Dios, ¿sí? Que en estos pasajes que hemos leído, bueno, claramente lo vemos del lado de Pablo y Silas, no lo vemos tan claramente del lado de Jonás, ¿sí? Pero bueno, articulando todo esto, creo que podemos ver dos modelos de vivir la misión, dos modelos de vivir la espiritualidad, ¿sí? Dos etapas muy distintas, existenciales, en la vida de grandes personajes de la Biblia, Jonás por un lado, Pablo y Silas por el otro, ¿no? Y lo interesante acá es ver esto, ¿no? Cómo Pablo y Silas dependían absolutamente del llamado, de las indicaciones, de la guía de Dios en todo, en todo, absolutamente en todo. Y por otro lado, Jonás capítulo 2, en el contexto de Jonás capítulo 1, ¿sí? Que ya hemos trabajado hace 2 domingos, vemos el derrape de Jonás, ¿sí? Vemos el irse a la banquina de Jonás, ¿no? Vemos ese intento de querer huir de Dios, y en el capítulo 2 de Jonás vemos, digamos, la cuestión concreta de lo que generó ese intento de querer huir de Dios. Y es lo que vamos a poner como foco de reflexión en esta mañana, ¿sí? Entendiendo que lo que le pasa a Jonás probablemente nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, nos está pasando, ¿sí? Y si nos descuidamos, nos puede pasar sin lugar a dudas, ¿sí? Porque en definitiva todos somos seres humanos vulnerables,
pequeñitos, ¿sí? Con un montón de limitaciones muy similares a la limitación de Pablo, de Silas y de Jonás, ¿sí? Vemos un mismo llamado en ambos casos, una misma misión y formas muy distintas de transitarlas de un lado y del otro. Quisiera que podamos hacernos una breve pregunta en esta mañana, ¿sí? Si nos tenemos que identificar en este momento de nuestra vida con algunos de estos dos modelos, con algunos de estos dos momentos en la vida, ¿nos identificamos más con Pablo, escuchando la guía del Espíritu de Dios, siguiendo la guía del Espíritu de Dios, pase lo que pase, ¿sí? Confianza plena y absoluta, o quizás nos identificamos un poquitito más con este Jonás que intenta escaparse, que intenta gambetear el llamado de Dios, ¿no? Y bueno, termina literalmente tocando fondo, ¿eh? Termina literalmente, como solemos decir muchas veces, con el agua al cuello, ¿sí? Con la soga al cuello, ¿no? Situación límite, si las hay, ¿no? Como lo que hemos leído en el capítulo 2 de Jonás. Yo quisiera que podamos pensar a lo largo de este tiempo, ¿sí? De esta semana, que todos en algún punto, ¿sí? O podemos ser Pablo, ¿no? Siendo nosotros mismos, ¿sí? Pero también podemos ser Jonás siendo nosotros mismos, ¿no? Y cuando uno ve la vida de Jonás, uno puede decir, ¿cómo llegó tan bajo, ¿no? O sea, ¿cómo pudo caer tan profundo? Una persona que era llamada por Dios, que había estudiado, ¿sí? Que se había formado, que tenía un ministerio profético, ¿no? Bueno, ¿cómo es que puede caer pero tan bajo? Cuando uno va leyendo el libro de Jonás, vemos algunas palabras que son muy significativas, ¿no? Vemos por un lado que Dios le dice a Jonás, levántate, ¿no? Levántate, asumí el llamado, el compromiso, el rol que yo te doy, anda a Nínive, ¿no? Y vemos que Jonás se levanta, pero se levanta para ir para otro lado. Y vamos viendo también cómo, teológicamente en el texto, se va marcando un verbo, que es el verbo descender, es ir cada vez más abajo, ¿no? Dice, capítulo 1 de Jonás, Jonás descendió a Jope, ¿sí? Después descendió al barco y después descendió a lo profundo, a lo más profundo del mar, ¿sí? Del océano. Cómo el texto marca eso, ¿no? Por un lado Dios que nos eleva, Dios que nos levanta, y por otro lado como nosotros muchas veces sin darnos cuenta vamos cada día un poquitito más abajo, ¿no? Y yo quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? A ver, ¿cómo estamos hoy, por ejemplo, como país, ¿sí? ¿Cómo estamos como nación? ¿Cómo estamos como personas? ¿Cómo estamos como familias? Y si no estamos del todo bien, si no estamos tan bien como podríamos estar, bueno, ¿qué nos pasó en el medio? ¿Cuáles fueron esas pequeñas, grandes decisiones que fuimos tomando, que nos fueron apartando del llamado, de la vocación, de la salud, ¿sí? De la misión que Dios tiene para nosotros? Porque en definitiva, cuando uno llega a tocar fondo, como es el caso puntual de Jonás, que queremos reflexionar en esta mañana, casi nunca es de golpe. Casi nunca sucede abruptamente. Siempre hay un proceso en el cual vamos bajando, vamos cayendo, nos vamos corriendo, hasta que llega un punto en el cual decimos, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cómo terminamos? ¿Sí? De esta manera, ¿por qué estoy en el lugar que estoy? Y en definitiva no quiero estar, ¿sí? Creo que nadie quiere estar en la experiencia, en el lugar de Jonás, de lo que hemos leído en esta mañana. Yo pienso en esto, ¿no? Cuando uno agarra los diarios, ¿sí? Obviamente los diarios hoy ya son digitales, ¿está bien? Bueno, uno puede acceder a un montón de noticias, ¿sí? Un montón de noticias. Y agarré Infobae del 5 de junio de este año y nos muestra un poquitito, bueno, cómo estamos viviendo como sociedad, qué nos pasa como sociedad, ¿sí? En qué podemos caer como sociedad cuando justamente, bueno, tratamos de vivir de Dios, nos alejamos de Dios o simplemente tomamos decisiones independientemente de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y lo que leí es esto, ¿no? A nivel nacional, acá en la República Argentina, la tasa de suicidios aumentó un 22% en 2025
en relación a 2024, ¿sí? Un montón, mucho. En la ciudad de Buenos Aires, acá, donde nosotros tenemos nuestra misión, nuestro servicio, hubo un 44% más de intentos de suicidio entre enero y mayo de este año en relación a los mismos meses de 2025, ¿sí? Y si uno va a la provincia de Buenos Aires, que está pegadito, también hay mucha gente que viene de provincia de Buenos Aires a este servicio, vemos que las internaciones por caso de salud mental en menores de 18 años aumentaron un 23% en los últimos 2 años, y si comparamos 2025 contra 2019, previo a la pandemia, aumentaron 99,8%. 100%, ¿sí? Entonces, vivimos en un mundo muy complejo, ¿sí? Muy complejo. Nuestra misión como iglesia, nuestro llamado como iglesia es estar atentos a cada una de estas situaciones. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la buena noticia del Evangelio es que Dios nos rescata absolutamente a todos aquellos que busquemos el rescate de Dios, ¿sí? A nivel individual, Dios nos rescata. De hecho, el título del sermón en esta mañana es Dios nos rescata. Es más, podría decir, solo Dios nos rescata, ¿sí? Afirmando esta presencia de Dios en medio de las situaciones difíciles y vulnerables que nos tocan vivir. Dios nos rescata a nivel individual, a nivel familiar, a nivel eclesial, ¿sí? A nivel iglesia y obviamente a nivel social y a nivel país y a nivel ciudadano, ¿sí? Ahora, tenemos acá el tema de Jonás, tenemos el tema de esta oración de Jonás que se expresa muy claramente en el capítulo 2. Es la oración de alguien que toca fondo. Es la oración de alguien que, habiendo perdido el rumbo espiritual, como lo hemos perdido como nación, ¿sí? Como humanidad, en todo este tiempo, en todo este último siglo, recurre a Dios como puede, de la mejor manera posible, se expresa con un montón de ideas que algunas de ellas, digamos, están bien formuladas teológicamente, muchas otras no tanto, según la mirada de algunos teólogos, ¿sí? Contemporáneos, pero en definitiva nos expresa la posibilidad de restauración y de salvación que está dispuesta para cada uno de nosotros, independientemente de lo que estemos viviendo. Me gusta ver este capítulo 2 de Jonás no como un texto de teología sistemática, ¿sí? Porque claramente no lo es, no es Romanos, ¿sí? No son los textos de Pablo, pero sí es una auténtica oración existencial de alguien que está luchando en su fe, de alguien que siente que por un lado Dios lo abandona, Dios lo arroja a lo profundo del abismo y al mismo tiempo sabe que solamente Dios lo puede tomar, lo puede redimir, lo puede rescatar, lo puede restaurar y lo puede reencaminar a su llamado y a su misión. Y creo que esta oración que hemos leído expresa eso, ¿no? Expresa esa paradoja, expresa esa dualidad, que creo que muy bien podemos identificarnos con esto, ¿no? Jonás por momentos se siente abandonado por Dios, ¿sí? Y al mismo tiempo dice, bueno, pero también sé que en algún momento me vas a rescatar, me vas a liberar, me vas a restaurar, no sé muy bien cómo, porque yo solito me metí en esto, ¿sí? Pero de alguna manera sé que estoy lejos, pero en algún momento nos vamos a reencontrar y todo esto se va a restaurar. Ahora, díganme si nosotros en algún momento de nuestra vida no tenemos estas sensaciones, ¿sí? Que se expresan de una manera tan clara y tan precisa en el libro de Jonás, ¿no? Jonás dice, he sido expulsado de tu presencia. O sea, fíjense lo fuerte de esta frase, ¿no? Siento como que me echaste de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo, ¿no? Y bueno, todo el capítulo 2 refleja esta paradoja. Estoy pero no estoy, ¿sí? Estoy en lo más profundo del océano, pero en algún punto sé que me vas a rescatar, ¿no? Y en el mientras tanto, bueno, angustia, estrés, ansiedad, dolor, desesperación, oscuridad, ¿no? Y yo quisiera que si alguno de nosotros en este tiempo, en este momento de nuestra vida, siente algo de esto, se identifica con alguna de estas afirmaciones de Jonás, bueno,
que más allá de nuestra dualidad, que más allá de nuestras paradojas espirituales, bueno, nos afiancemos, como en algún punto hizo Jonás, en que su fe, más allá de sus errores, lo va a terminar rescatando de este momento tan crítico de su vida, ¿no? Y hay acá un autor que es un filósofo, un psiquiatra judío del siglo XX, se llama Karl Jaspers, quizás algunos de ustedes han leído algo de ellos, dice que en algún momento nos toca vivir una situación límite. Jonás claramente vive una situación límite en este momento de su vida. Y dice Jaspers, como filósofo, casi como teólogo, ¿está bien?, como psiquiatra, en esa situación límite que nos toca vivir, podemos aprender y descubrir un montón de cosas que en otro momento jamás podríamos aprender, jamás podríamos conocer y jamás podríamos descubrir, ¿sí? Entonces, yo quisiera que podamos pensar muy rápidamente qué descubrió Jonás en medio de lo más profundo del océano, en lo más oscuro de su vida. Bueno, ¿qué descubrió Jonás y qué nos sirve a nosotros en esta mañana esto que Jonás pudo aprender, ¿sí? No tenemos que caer en lo más profundo del abismo para aprender todo esto, ¿eh? Podemos aprender de lo que podemos reflexionar en esta mañana. Simplemente lo leo porque si no el tiempo nos corre y después en otro momento podemos dedicarle más tiempo a charlar personalmente sobre cada una de estas cosas. Creo que Jonás empieza a descubrir que a pesar de nuestros errores, cada uno puede ponerle un nombre particular a su error, Dios insiste en confiar en nosotros, ¿sí? No importa en qué nos hayamos equivocado. Creo que Jonás descubre que en los momentos en que nos sentimos más solos y más abrumados emocionalmente, físicamente y espiritualmente, Dios empatiza con nuestra angustia y nos ayuda a transitarla, ¿sí? Que en el momento más oscuro de nuestra vida podemos conectar mediante la oración con lo más íntimo de Dios. Jonás solo, absolutamente solo, no podía hacer absolutamente nada, salvo orar y confiar en que Dios iba a escuchar esa oración, ¿sí? Y efectivamente eso fue lo que sucedió, ¿sí? Creo que Jonás descubre que si sentimos que hemos tocado fondo, bueno, Dios, aún en lo más oscuro de nuestra vida, está a nuestro lado para liberarnos de toda y cualquier tipo de opresión que estemos sufriendo, ¿sí? Creo que Jonás descubre que cuando estamos en la situación más complicada de nuestra existencia y no podemos hacer nada, absolutamente nada para salvarnos, podemos recurrir y clamar a Dios, y Dios en su infinito amor y misericordia nos rescata del abismo y nos devuelve a tierra firme, ¿sí? Qué impresionante esto, ¿no? Cuando uno empieza a pensar cada una de estas frases, cada uno de estos aprendizajes, bueno, uno puede decir, esto es lo que yo necesitaba escuchar en este momento de la vida, ¿sí? En esto me tengo que apoyar, ¿sí? En esto tengo que confiar, sobre esto tengo que trabajar para poder salir adelante en esta situación compleja, difícil, traumática, ¿sí? Que cada uno pueda estar viviendo en este momento de su vida. Creo que cuando uno reflexiona en la personalidad de Jonás, ¿sí? Esta oración habla enormemente de Dios, ¿está bien? Infinitamente acerca de Dios, pero creo que también habla profundamente sobre la existencia de Jonás, el carácter de Jonás, ¿sí? Su temperamento, su personalidad, su modo de vivir, su modo de ser, ¿sí? Y cuando uno va a fondo teológicamente, uno va a descubrir que Dios hace un rescate mucho más profundo y significativo que simplemente tomarlo del fondo del mar y ponerlo en tierra firme, ¿sí? Es mucho más amplia la cosa, es mucho más compleja y es mucho más rica para nosotros si podemos verlo de esta manera, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, a ver, en definitiva, más allá de lo obvio, ¿de qué rescata Dios a Jonás en este episodio? Bueno, empezamos con la lista, lo menciono, simplemente lo menciono. Bueno, Dios rescata a Jonás de sus rebeldías.
Lo rescata, le dice, mirá, Jonás, no es el camino ese, mirá cómo termina todo, ¿sí? Vamos por otro lado. Lo rescata de sus malas decisiones, que claramente hemos visto en el capítulo 1, ¿sí? Lo rescata de su egoísmo, de querer vivir una manera espiritual en la cual solamente los judíos, solamente los israelitas tenían acceso a la presencia, al reino y a la comunión de Dios, ¿no? Y Dios le dice, no, a ver, Jonás, esto es mucho más amplio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos justamente viendo en este tiempo de semana y de proyectos de misiones que estamos trabajando como iglesia, ¿no? Salir de nuestro pequeño mundo para darnos cuenta que hay todo un mundo mucho más amplio, al cual le hemos puesto algunas estadísticas en esta mañana que necesitan del amor y de la restauración de Dios. Y Dios quiere rescatarnos a todos como iglesia en este tipo de cuestiones, que salgamos, que abramos la iglesia, ¿sí? Al barrio, ¿sí? Que salgamos nuestro egoísmo. Y bueno, en las próximas semanas iremos compartiendo algunos proyectos puntuales que apuntan directamente a esto, ¿sí? Dios rescata a Jonás de su malestar emocional y espiritual, ¿no? Qué difícil hoy sentirse pleno, en armonía, gozando y disfrutando y en paz con la vida, con el mundo, con el prójimo. Qué difícil, ¿no? Bueno, Dios quiere rescatarnos de todo el malestar que genera los malos vínculos, las malas relaciones, aquellas cosas que no funcionan de una manera saludable y obviamente impactan y nos afectan a todos nosotros. Sectarismo étnico y religioso, Bueno, Dios está rescatando a Jonás de esto y de esto hablaremos el domingo que viene y el otro domingo. Y hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que me gusta mucho como lo traduce la Reina Valera. Yo me eduqué y estudié teología con la Reina Valera, ¿no? Habla de mi edad, ¿sí? Pero en algunas cosas me parece que tiene una traducción que pega fuerte, ¿no? En algún momento hemos leído, ¿no? Casi al final del capítulo 2, aquellos que siguen las vanidades ilusorias se alejan de la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, Biblia de las Américas traduce vanidades huecas, otras traducciones traducen ídolos vanos, ¿no? Es muy difícil en hebreo traducir esta frase. El concepto teológico es que Dios nos rescata de todo aquello que nos vende espejitos de colores, de todo aquello que nos vende una manera de vivir la espiritualidad, de vivir la vida, en la cual se deshumaniza al ser humano, se pierde la dimensión espiritual de la fe, de la existencia, ¿sí? Y permanentemente vivimos todos nosotros, ¿sí? Presionados con un montón de engaños, con un montón de vanidades, con un montón de cosas huecas, ¿sí? Como diría el libro de Eclesiastés, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es hueco, todo es sin sentido. Y a veces no nos damos cuenta que estamos metidos en ideas, en cuestiones que son superficiales, que nos alejan de lo esencial de la palabra de Dios, de la vida de Dios, del poder de Dios, de la misión de Dios, y no nos damos cuenta hasta que tocamos fondo, ¿sí? Y decimos, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, justamente tenemos que aprender de la experiencia de Jonás para salir lo más rápidamente posible de eso, ¿sí? Y por último, bueno, Dios nos rescata del mal que nos rodea, que es enorme, que es grande, ¿sí? Que gracias a Dios no es infinito, que solamente Dios puede ponerle límite a ese mal, ¿sí? Y Dios quiere rescatarnos del mal que nos rodea y lo que es más importante, Dios quiere rescatarnos del mal que habita en cada uno de nosotros. Cuando transitamos el camino de la fe, bueno, justamente Dios nos justifica, nos redime, nos santifica para que ese mal cada día salga, ¿está bien? Y deje de estar, que no nos afecte, ¿sí? Que no afecte la vida de otros. Pero bueno, la historia de Jonás nos revela que aunque sea un poquitito, ¿sí? Algo de mal nos habita y Dios cada día quiere rescatarnos de ese mal que hay en nosotros. Por eso cada domingo oramos el Padre Nuestro, por eso cada domingo tenemos un tiempo de confesión. Bueno, por eso cada día de nuestra vida, Dios nos invita a poder acercarnos a través de la oración, de la confesión, de la adoración, para poder tener un camino y un rumbo más parecido al de Pablo, que más parecido al de Jonás en el capítulo 2, ¿sí?
Gracias a Dios, bueno, pues capítulo 3, capítulo 4 nos muestra que Jonás aprende la lección, que vuelve a caer en algunos errores, ¿sí? Como nos pasa a todos nosotros, y Dios sigue insistiendo en poder rescatar y usar a Jonás para la extensión de su gloria y de su reino, ¿sí? Conclusión, bueno, creo que cuando uno lee profundamente esta oración, nos damos cuenta que Jonás no podía hacer absolutamente nada por sí mismo. Y eso es una invitación en esta mañana que nos demos cuenta nosotros también que podemos hacer muy poquitito para cambiar las cosas por nosotros mismos. Creo que nada, casi nada podemos hacer. Si confiamos en Dios y nos apropiamos de la gracia y del poder de Dios y oramos y clamamos a Dios y actuamos en consecuencia, bueno, Dios nos va a rescatar a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestro país, ¿sí? A la humanidad en su conjunto, en la medida que estemos a la altura del llamado, del rescate y de la misión que Dios nos propone cada día, ¿sí? Por último, y porque ya estamos en horario, me impacta mucho cómo termina esta oración, ¿sí? Este capítulo 2 de Jonás. Dice, la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor, la salvación es de Dios. Y Dios, el Señor, mandó al pez y le dijo, vomita a Jonás en tierra, y Jonás retoma su rumbo en tierra firme, ¿sí? Bueno, ¿qué vemos acá? Bueno, básicamente dos cosas, y con esto vamos cerrando. Vemos que, si lo pensamos bien a fondo esto, bueno, no podemos negar que hay un Jonás en cada uno de nosotros. Más grande, más chiquitito, ¿sí? En algo de lo que sintió, vivió y experimentó Jonás, bueno, nos podemos identificar en esta mañana. Y lo que proclama el Evangelio, lo más grande de todo, lo más maravilloso de todo, es que Jonás termina reconociendo esto que venimos afirmando cada domingo. El protagonista principal siempre, siempre, siempre y únicamente es Dios. El rescate es de Dios. La liberación es de Dios. La redención es de Dios. Todo, absolutamente todo, depende de Dios, ¿sí? Gracias a Dios, gracias a Dios y gloria a Dios, porque si dependiera en algo de nosotros, bueno, creo que esta historia terminaría de un modo muy distinto, ¿no? Muy diferente. Pero gracias a Dios, como todo depende de Dios, confiamos en que su gracia nos sostiene, nos redime, nos libera, nos rescata de aquello puntual que estemos viviendo en este momento de nuestra vida. Y acá quisiera que nos tomemos un tiempo para reflexionar en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿sí? Un tiempo con nosotros mismos, con Dios, para cerrar este espacio de reflexión en esta mañana y que nos hagamos esta pregunta, ¿sí? Absolutamente sincera y transparente con nosotros mismos y con Dios, que nos invita a pensar en esta mañana. ¿Cómo me siento? En serio, para mí mismo, ¿cómo me siento en este momento y en esta etapa de mi vida? ¿Estoy bien? Más o menos. ¿Me siento cercano a Dios? ¿Me siento lejano a Dios? ¿Abandonado por Dios? ¿Sí? ¿Me siento en lo más profundo del abismo? ¿Me siento en lo más alto de la montaña? Bueno, ¿cómo me siento en esta etapa de mi vida? ¿Sí? Y te invito a que puedas hablar con Dios en este tiempo, en la profundidad de tu corazón, que puedas expresarle en 10 segundos, Señor, en esta mañana me siento así, te agradezco, me siento de este otro tal modo, rescatame. Por favor, en el nombre de Jesucristo, rescatame, renovame, restaurame en esta mañana, ¿sí? Y hacernos esta pregunta: ¿en qué me puede rescatar el Evangelio, Cristo, el Espíritu Santo, Dios Padre, en este tiempo de mi vida, ¿sí? Y nos tomamos un tiempo para orar en lo personal y después quiero hacer una lectura bíblica y después compartimos el tiempo final de adoración.
Tenemos Colosenses 1, una oración de Pablo, oración, exhortación, ¿sí? Un acto de adoración. Dice lo siguiente: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad a todos nosotros con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivamos de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, en todo aquello que estemos viviendo, aún en lo más profundo del abismo, ¿sí? Y con mucha alegría vamos a poder dar gracias y bendecir a nuestro Padre Dios. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos rescató, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En Él es en quien tenemos redención, liberación, restauración y perdón de todos y cada uno de nuestros pecados, ¿sí? Aferrémonos en esta mañana a esta gracia que nos libera, que nos redime, que nos rescata y que también nos envía a pensar en otros que están en algún tiempo de dificultad y podamos ser parte de la mano de Dios de este proceso de rescate y de restauración que la humanidad a pleno en su conjunto está necesitando. Dios insiste en nosotros, y Dios confía en nosotros y Dios nos llama a ser rescatados y a poder rescatar a otros para gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén.